Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a los colegas que me acompañan en la mesa directiva, a todos y todas quienes nos acompañan en este salón. Un cordial saludo también a quienes nos visitan de otras ciudades y otros países en este evento muy importante. Reciban un cariñoso saludo de parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador, en nombre del señor ministro Tarcisio Granizo, que por cuestiones de agenda no nos puede acompañar el día de hoy, y me ha delegado esta grata función de acompañarlos y compartir con ustedes algunos aspectos principales de las políticas ambientales del Ecuador. Con esta presentación pretendo hacer un repaso de los principales aspectos que tenemos en algunos instrumentos normativos en el país, algunos instrumentos internacionales también, y sobre todo ir conversando sobre lo que de manera práctica también el Ministerio del Ambiente ha avanzado en algunos temas. Ustedes pueden ver el contenido de esta presentación. Vamos a ir rápidamente desde la Constitución de la República, el Ecuador, el nuevo Código Orgánico Ambiental, instrumentos internacionales, las políticas ambientales nacionales, las políticas oceánicas costeras, el marco legal nacional con leyes, acuerdos, estrategias, áreas protegidas y también compromisos internacionales. La Constitución del Ecuador del año 2008 ha sido catalogada por muchos expertos como una constitución de avanzada en temas ambientales, en donde en varios de sus artículos el tema transversal está inmerso, pero podemos destacar sobre todo artículos en los que ya el Estado ecuatoriano debe garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para todos los ciudadanos, que garantice esa sostenibilidad y el buen vivir. También se garantiza o se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. La Constitución del Ecuador también llegó a determinar ecosistemas frágiles en el Ecuador, en el país. Algunos de estos, como los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales, los bosques secos y húmedos, también los manglares y ecosistemas marinos y costeros. Son algunos de los ejemplos de estos artículos que tenemos en la Constitución del Ecuador y que además le da derechos a la naturaleza en el marco de lo que tenemos en esta norma principal del país. El Código Orgánico Ambiental se aprobó en abril de este año en la Asamblea Nacional y responde a la problemática que tenemos en el país de tener algunos instrumentos normativos, leyes, decretos, acuerdos que se encontraban dispersos en nuestro país, y lo cual generaba la dificultad de aplicación de esas normativas en algunos casos, la contradicción o también la desactualización de muchos de esos instrumentos. El Código Orgánico Ambiental contempla algunos libros, pero principalmente ustedes pueden fijarse, tenemos ya el contenido del Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión Ambiental. Hay también un libro muy específico para las áreas protegidas del Ecuador. Hay el libro forestal, en donde se incluye, por ejemplo, al ecosistema manglar, el manejo, el uso de páramos, manglares, moretales, por ejemplo. El libro de calidad ambiental también ya se actualiza y nos dicta las nuevas directrices a seguir en el tema de calidad ambiental. Y también hay libros muy específicos como el libro de la zona marina costera y también de cambio climático. Este Código Orgánico Ambiental entrará en vigencia en abril del próximo año y tenemos este periodo de tiempo para preparar la reglamentación del Código Orgánico Ambiental. Es un proceso que está liderando el Ministerio del Ambiente y que se lo está haciendo de manera participativa, de manera amplia, incluyendo a actores de la sociedad civil, pero también a otros actores institucionales de la producción y también del sector público y privado.
tenemos que interrelacionar el Código Orgánico Ambiental y su futuro reglamento con los otros aspectos productivos, económicos, sociales y educativos también del país. En instrumentos internacionales, aquí ustedes pueden ver en imagen algunos logos, algunas representaciones de los principales convenios o acuerdos internacionales del cual Ecuador es signatario, hace parte. La Convención de Diversidad Biológica en aspectos de biodiversidad es uno de los principales convenios del cual Ecuador es parte y es muy activo realmente en las convenciones con las propuestas que se llevan. La Convención de Especies Migratorias, CITES, la Convención de Humedales, Ramsar, son algunos de los ejemplos en términos de biodiversidad del cual Ecuador es parte y, como dije, parte muy activa. Pero también hay acuerdos y convenios que procuran la prevención y el control de la contaminación y tenemos como por ejemplo el convenio Global Last, que es para justamente prevenir la contaminación por aguas de lastre de las embarcaciones, los buques, el convenio de Basilea, la Convención de Estocolmo, que son algunos ejemplos de los cuales también Ecuador está siendo parte para poder aplicar esas directrices, esas disposiciones en el país. Y en cuanto a cambio climático, el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, que también recientemente Ecuador ha ratificado su ingreso al Acuerdo de París y que va a ayudarnos también a la lucha y contra el cambio climático y la adaptación al cambio climático. En el centro vemos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, del cual Ecuador también es suscrito a esta convención. En el año 2009 se promulgaron estas políticas ambientales que de manera general buscan la sostenibilidad de los recursos naturales y el buen vivir de cada uno de los ciudadanos que habitamos en el Ecuador. La política número 1, articular un acuerdo nacional para la sustentabilidad económica. La número 2, usar eficientemente los recursos estratégicos para el desarrollo sustentable del agua, aire, suelo, biodiversidad y patrimonio genético. La política número 3, gestionar la adaptación al cambio climático para disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental. Para estas tres políticas hemos dado algunos avances en el país. Como he mencionado, recientemente se ha firmado, se ha ratificado el Acuerdo de París, del cual en la política número 3 nos está ayudando a fortalecer y a mejorar lo que ya se ha venido haciendo en años anteriores en cuanto a la adaptación a cambio climático en el país. En cuanto a la política número 1, articular un acuerdo nacional para la sustentabilidad económica, mencionarles de que la actual administración del Ministerio del Ambiente está dando un impulso muy fuerte a los temas de bioeconomía en el país. Estamos convencidos de que uno de los caminos para ir pensando a mediano y largo plazo, salir del extractivismo del cual depende el país para generar riquezas, para generar ingresos económicos, debe ser la bioeconomía. Y la bioeconomía es aprovechar de manera sustentable la biodiversidad que tenemos en el país a través de biodiversidad en nivel de genética, de genes, de especies, de recursos que tenemos en el país y que se les debe dar un adecuado tratamiento para generar ingresos económicos. No es una tarea sencilla ni corta, pero es realmente el camino que estamos pensando a mediano y largo plazo desde el Ministerio del Ambiente como una de las rutas para salir del extractivismo del cual depende el Ecuador, principalmente de la extracción petrolera y minería. La política número 4, prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida. La política número 5, insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la participación ciudadana. Y la política 6, fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental. En temas de calidad ambiental, tenemos también algunos avances a través de programas, de proyectos dentro del Ministerio del Ambiente. El Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos ha hecho un trabajo a lo largo de los últimos años muy fuerte con los gobiernos autónomos descentralizados, apoyando en los estudios para dotar a algunos cantones del país
de cierres técnicos adecuados de los botaderos, de estudios para tener rellenos sanitarios técnicos y de fomentar también una cultura de educación hacia el uso de materiales que ya han sido usados, es decir, de poder utilizar o reutilizar algunos de estos materiales. Seguimos, como les decía al inicio, convenios internacionales que nos ayudan a implementar estas políticas, pero sobre todo consideramos de que es importante de que a través de la participación ciudadana, como nos lo está diciendo la política número 5, se genere ese cambio en la cultura, en la conciencia, para hacer el adecuado uso de estos recursos y para asegurar la calidad ambiental también de nuestro país. Y en cuanto a la política número 6, fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental, comentarles que el Ministerio del Ambiente tiene esa tarea tal vez muy difícil de poder conservar, proteger, regular los recursos naturales de uno de los países megadiversos en el mundo, como lo es Ecuador. Un país que es muy variado en cuanto a su biodiversidad, en cuanto a ecosistemas, paisajes, y también variado en cuanto a la cultura de nuestros pueblos. Tenemos 4 regiones naturales: la región amazónica, la región de los Andes, la región costa y la región insular. Y en esas 4 regiones, pueblos y nacionalidades que difieren unas de otras, pero que hacen parte de nuestra riqueza cultural. Es decir, el Ministerio del Ambiente, ante todo ese contexto, tiene que entrar en su rol de rectoría para regular y hacer que todos hagamos un buen uso de estos recursos naturales. Y el Ministerio del Ambiente, a través de sus diferentes instancias y de su estructura orgánica, entra en esa dinámica de fortalecer esa institucionalidad y poder generar, como les decía también hace un momento, en la ciudadanía ese nivel de educación y de conciencia y sensibilización ciudadana para el buen uso de los recursos. También en el Ecuador contamos con las políticas oceánicas y costeras, aunque esto no fue una tarea del Ministerio del Ambiente, fue un gran esfuerzo nacional a través de SEMPLADES, que es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del país, que a través de un trabajo que duró algún tiempo, algunos meses, pudo promulgar las políticas oceánicas y costeras del Ecuador. En estas políticas oceánicas y costeras, como ustedes, son 9 políticas oceánicas y costeras, las cuales están muy vinculadas hacia la conservación y protección del medio marino y del medio costero que tenemos en el país. Esto fue aprobado el 26 de noviembre del 2014 y para ir ahorrando el tiempo podemos ir pasando rápidamente estas imágenes. Estas políticas oceánicas y costeras del Ecuador deben ser ejecutadas, deben ser cumplidas a través de un comité interinstitucional del mar que está formado por varios ministerios sectoriales del país. Hace un momento, cuando les hablaba del Código Orgánico Ambiental y que ese nuevo instrumento atiende o responde a poder articular en un solo cuerpo legal toda esta normativa dispersa, es justamente tomando en cuenta lo que ustedes ven aquí en pantalla, de lo que actualmente tenemos hasta que entre en vigencia el Código Orgánico Ambiental. Tenemos la Ley de Gestión Ambiental, la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, el texto unificado de legislación ambiental secundaria y algunos comités como el Comité Interinstitucional del Mar, el Comité también de Cambio Climático. Son algunos ejemplos de lo que tenemos en el país actualmente. Si a esto le sumamos acuerdos ministeriales y reglamentos, decretos ejecutivos, ustedes se pueden imaginar realmente lo complicado que se convierte a veces poder aplicar la política pública o las normativas. En los acuerdos ministeriales, tal vez poner como ejemplo los acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar. Este es un mecanismo, una política pública que el Estado ecuatoriano adoptó desde el año 2000 y que ha dado resultados muy efectivos para la conservación del ecosistema de manglar en el Ecuador.
Estos acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar permiten a los usuarios del manglar, a los pescadores, cangrejeros, concheros que habitan o que trabajan en zonas de manglar, tener este instrumento, tener este acuerdo, este reconocimiento jurídico para ejercer tanto el uso sustentable como también la vigilancia del ecosistema manglar. A través de estos mecanismos, a través de estos acuerdos, actualmente 61.000 hectáreas de manglar del Ecuador está bajo custodia de aproximadamente 2.000 usuarios directos del manglar. Son 49 acuerdos que están firmados con un periodo de vigencia de 10 años para que el manglar esté vigilado, custodiado, pero obviamente cuando existan amenazas o ya agresiones al manglar, la autoridad ambiental pueda actuar de primera mano. Pero también tenemos otros acuerdos ministeriales y reglamentos que han permitido fortalecer tanto la gestión institucional del Ministerio del Ambiente como también la conservación de estos recursos. La Estrategia Nacional de Biodiversidad, que fue aprobada el año pasado, pero es una estrategia nacional para un periodo del 2015 al 2030, tiene 4 objetivos. La biodiversidad, bienes, que es incorporar la biodiversidad, bienes y servicios ecosistemas en políticas públicas, reducir las presiones y el uso inadecuado de la biodiversidad, distribuir equitativamente los beneficios de la biodiversidad y fortalecer también la gestión de conocimiento y capacidades nacionales para la innovación y aprovechamiento sostenible. Dentro del Ecuador, en el Ministerio del Ambiente, adscrito al Ministerio del Ambiente, está el Instituto Nacional de Biodiversidad, el INABIO, que justamente tiene como objetivo apuntar a lo que nos dice ya la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que es la gestión del conocimiento y capacidades para la innovación y el desarrollo y el aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad. Y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el otro instrumento que tiene también directrices y resultados y metas a alcanzar hasta el 2025, básicamente en las 2 líneas estratégicas, que es la mitigación al cambio climático y la adaptación a los efectos del cambio climático en el país. Planes como el Plan de Creación de Fortalecimiento de Condiciones y los planes nacionales de mitigación y adaptación. Tanto para la adaptación y mitigación del cambio climático, como para también el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y para el cumplimiento también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Ecuador ha contado con apoyo de fondos provenientes del Fondo del Medio Ambiente Mundial, por el GEF, en sus siglas inglés, y a través de los proyectos que se han podido generar desde el Ministerio del Ambiente como punto focal ante el GEF y con la colaboración de algunas agencias implementadoras como PNUD, como FAO, se ha podido avanzar también en el cumplimiento de tanto de lo que tenemos en la normativa nacional como también de los instrumentos internacionales. Así que es una fórmula también encontrar estos fondos, encontrar esta cooperación para poder dar cumplimiento a lo que ya establecimos en nuestras agendas de trabajo. En cuanto a áreas protegidas, aproximadamente el 20% del territorio ecuatoriano está bajo administración del Ministerio del Ambiente en las 51 áreas protegidas que actualmente tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El sistema estatal, el del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, porque la Constitución también determinó de que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas está, digamos, formado por 4 subsistemas: el del sistema estatal, el del sistema de gobiernos autónomos descentralizados, el subsistema privado y el subsistema comunitario. Solamente en el estatal tenemos cerca del 20% de la superficie de Ecuador bajo protección en las 4 regiones del país. Y específicamente en la región marina y costera tenemos 19 áreas protegidas marinas y costeras que están protegiendo cerca de 680.000 hectáreas de ambientes marinos y costeros. Esto sin contemplar Galápagos, y tanto con su territorio como parque nacional y como reserva marina. Y bueno, ya para tal vez ir finalizando, simplemente recordar a través de estas diapositivas
cuáles son nuestros compromisos internacionales a través de las metas Aichi de la Convención de Diversidad Biológica. Tenemos muy claro cuáles son las metas y cuáles son los puntos en los que debemos trabajar, sobre todo reducir estas presiones directas que está sufriendo nuestra biodiversidad a través de amenazas que muchas veces ni siquiera o solo son desde el punto de vista del extractivismo o de alguna actividad que genera esa amenaza o esa destrucción o pérdida de diversidad, sino también amenazas como por ejemplo la corrupción que existe tanto en el sector público y privado, que también sigue siendo amenazas para el momento de querer hacer algo a favor de la naturaleza, a favor de algo del ambiente. Y también los objetivos de desarrollo sostenible con los cuales el Ecuador se encuentra totalmente alineado, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, sobre todo a través de sus instrumentos de planificación sectoriales, como los que tiene el Ministerio del Ambiente, pero también del nuevo plan de desarrollo que está en proceso de construcción con esta nueva administración del presidente Lenín Moreno. Es decir, continuamos en el cumplimiento y en la búsqueda de las rutas adecuadas para llegar a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible como país. Muchas gracias.